Buenos días, jóvenes estudiantes. Una vez más, bienvenido al área de ciencia, tecnología. Y en estos momentos voy a proyectar la pantalla completa para poder iniciar con las clases. Un tema también importante el día de hoy. Y pasen la voz, por favor. Si se puede ver, si se puede observar ahorita la página completa. ¿Ya? Bien, entonces tenemos el título es la experiencia de aprendizaje número 9. Nuestro bicentenario nos desafía a promover acciones responsables para valorar y conservar nuestro patrimonio natural. El título de la presente clase es Diseñamos e implementamos una solución tecnológica para la descontaminación del suelo. Vamos a permitir la entrada de todos nuestros estudiantes. Bienvenido al área de ciencia y tecnología. Y en esta oportunidad vamos a tratar un tema muy importante y en realidad es la actividad número 7. Diseñamos e implementamos una solución tecnológica para la descontaminación del suelo. En esta actividad aplicarán sus conocimientos sobre plantas capaces de descontaminar el suelo. Bien, bienvenido al área de ciencia y tecnología. Ejemplo como la del maíz, para proponer una solución al problema de la contaminación de los suelos. Con ese fin planificarán las acciones para diseñar e implementar su propuesta de solución tecnológica. Es la competencia diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno. Y los criterios. Estos son los criterios los cuales van a ser evaluados. Identifica el problema a ser resuelto mediante una solución tecnológica usando el principio de fitorremediación. Diseña y representa en un dibujo la solución tecnológica basada en el uso de plantas descontaminantes del suelo, tomando en consideración la disponibilidad de recursos, las medidas de seguridad pertinentes y un cronograma de acciones. Implementa la solución tecnológica basada en la fitorremediación y recaba información sobre su eficiencia. Efectúa pruebas de verificación y fundamenta las propuestas de mejora que incluirá en su diseño. Y comunica sus resultados y los respalda con conocimientos científicos o prácticas locales. Bien, aquí tenemos los gráficos, esquemas que pueden ayudarles a conocer, pero todo esto lo vamos a explicar. Bien, entramos a la situación significativa. Este año conmemoramos el bicentenario de la independencia del Perú. Nuestro país se caracteriza por poseer una gran riqueza natural. Sin embargo, debemos preguntarnos si estamos valorando el patrimonio natural de nuestra localidad y el país, como por ejemplo nuestra Amazonía, que constituye uno de los pulmones más grandes del planeta y alberga ecorregiones importantes. Debemos tener en cuenta asimismo que el suelo de estos espacios naturales está siendo contaminado y deteriorado por actividades como la minería ilegal y la tala de árboles. Ante ello, surge la siguiente pregunta. ¿Qué compromisos y acciones asumirías para valorar y conservar el patrimonio natural de tu comunidad? El producto que vas a entregar al cabo de estas 5 semanas es un video para la difusión del patrimonio natural de la comunidad, con el que se manifieste la necesidad de valorarlo y conservarlo mediante compromisos y acciones personales y familiares. Bien, entonces acá tenemos un esquema que vamos a explicar, pero antes de nada quisiera conocer si ustedes saben qué significa fitorremediación. ¿Tienen alguna idea? Les pido su participación, jóvenes estudiantes, y preguntarles
¿Qué es fitorremediación? ¿Qué entienden por fitorremediación? A ver qué nos dice Ken, Yorli, Angeli, Jocelyn. ¿Qué sería fitorremediación? ¿Tienen alguna idea? A partir tal vez de lo que estamos observando, ¿qué es la fitorremediación? Bueno, miren, acá tenemos una pileta de fitorremediación. Por ejemplo, aquí entra el agua contaminada, tal vez por medio de una bomba, y pasa el primer proceso a la cámara de ingreso de agua y decantación. La decantación sería el primer proceso para separar los contaminantes del agua. De alguna manera, acá el agua va a pasar a este otro lado, pero un poquito más limpia, pero sigue contaminada. Y resulta que vamos a usar plantas. Sembramos plantas y estas plantas van a absorber los contaminantes y lo van a hacer parte de su biomasa, de sus hojas, mejor dicho. Entonces, el agua que está acá va a pasar al otro lado, al otro estanque, un poco menos contaminada. Y seguimos, ¿no? En el primero le hemos dado un tratamiento de totora, por ejemplo. En el segundo hay otra plantita que se llama Sagitaria. Y de la misma manera vamos disminuyendo en este lado también los contaminantes que puedan existir acá en el agua. Pasa nuevamente a otro estanque. Hacemos una vez más ese procedimiento donde las plantas van a tratar de sacar, ¿no?, esos contaminantes y hacerlo parte de sus hojas, parte de su biomasa. Y al final también hacemos ese mismo tratamiento, pero usando lagunilla, otra especie de plantita. Y al final ya tendremos el agua mucho más limpia, que reingresa al estanque por una cascada, de preferencia por una cascada para oxigenar el agua. Eso es importante. Bien, vamos a permitir la entrada de todos nuestros estudiantes. Bienvenido al área de ciencia y tecnología. Y estamos explicando, miren, cómo sería un proceso de fitorremediación. Y acá, mire, cámara de ingreso de agua y decantación, 2, 3 y 4. Son 3 cámaras donde el agua pasa por 3 cañerías de PVC perforadas. Las raíces de las plantas crecen, tanto en el sustrato como dentro de las cañerías, filtrando el agua. Y en el pozo 5, ¿no?, cámara de agua con plantas sumergibles para filtrarlas. Y finalmente ya tenemos el agua tratada, menos contaminada al mínimo, y de preferencia lo oxigenamos haciéndolo fluir por una cascada, y de esa manera el agua ya pues puede nuevamente ir al estanque y ser usada, ¿no?, para algunos usos, y también ser usada tal vez, ¿no?, por alguna otra empresa que pueda necesitar, pero tal vez por la actividad lo va a contaminar, pero de esta manera nuevamente se puede volver a remediar, ¿no es cierto? Fito, el término fito significa planta, y remediación, pues podríamos decir remediación por el uso de plantas. ¿Ya? Entonces, eso en grandes rasgos sería el proceso de fitorremediación. ¿Qué nos dicen, jóvenes? De esa manera nosotros sabemos este proceso muy bonito. Y aquí vamos a conocer algunas plantas que es necesario que también sepan. Tenemos, por ejemplo, el junco, el Choenoplectus californicus. Es una planta palustre adaptada a ambientes húmedos que suelen habitar en las orillas de los ríos o espejos de agua. Entonces esa la podemos usar. Acá tenemos el junco, también tenemos la Sagitaria montevidensis, una planta palustre adaptada a ambientes húmedos también, y que suele habitar en los espejos de agua. Esa es otra plantita que si nosotros lo sembramos de tal manera que ellas puedan absorber diversos elementos que se encuentran en el agua que pueden ser perjudiciales.
También tenemos la cola de zorro, nombre científico, Myriophyllum aquaticum, una planta acuática sumergida, también muy importante. Y lagunilla, Alternanthera phylloxeroides, también es una planta que están parcialmente sumergidas junto a las raíces. Otra de las plantitas es el jacinto de agua, así se llama, jacinto de agua, cuyo nombre científico es el Pontederia crassipes, y también pues una planta flotante cuya flor es violeta. Acá tenemos la hojita, la foto de la planta. A eso se le conoce como el jacinto de agua. Bien, ¿qué les parece? Vamos a observar un primer video de todo lo que hemos hablado. Para poder entrar de lleno al tema, quisiera que tomen atención y mucha atención con la finalidad de que puedan entender de qué se trata esto de la fitorremediación, porque hay muchos términos que es necesario que ustedes tengan siempre presente en esto de remediar no solo el agua, sino también el suelo, porque a veces se contamina por la actividad minera, incluso en la selva más que nada por la actividad minera en la extracción de oro, y a veces son empresas pues que no son pues formales, ¿no? Entonces deja todo un problema. Entonces nosotros como estudiantes debemos darle una alternativa de solución si hubiese ese caso, y en primer lugar no permitiendo pues que haya una minería ilegal, y segundo que todo esto se tiene que remediar, ¿no es cierto? Entonces tal vez con ayuda de las autoridades, si ya no hay nada que hacer algunos trabajos, o por lo menos conocer científicamente qué es lo que podemos hacer y realizar todos para una fitorremediación. Bien, vamos a poner desde el inicio, pido la atención máxima, vamos a ver el presente video y luego haremos las preguntas necesarias. Va a haber un avance del contenido que podrá disfrutar usted mañana miércoles en nuestro espacio Zona Verde, el espacio que dedicamos para brindarle la mejor información sobre el medio ambiente aquí en Telesur. La sociedad moderna se ha caracterizado por la creciente emisión al ambiente de agentes contaminantes, principalmente provenientes de las actividades industriales, mineras, agropecuarias y muchas veces artesanales y hasta domésticas, que representan una amenaza para los seres vivos. Ante ello, muchos son los métodos que se han desarrollado para tratar de enmendar los daños ocasionados. La fitorremediación es uno de ellos. Son tecnologías que nos permiten recuperar suelos y aguas contaminadas, ya sea con residuos inorgánicos, como por ejemplo metales pesados, o residuos orgánicos, como podría ser por ejemplo el petróleo, ¿no? Y otros derivados orgánicos. Entonces, en otras palabras, a mediano plazo nos permitiría limpiar el agua, el aire contaminados debido a actividades humanas. Se vale de la misma acción de las plantas para descontaminar aguas, suelos y aire. Se basa en su capacidad para tolerar, absorber, acumular y degradar sustancias contaminantes, por lo que ha dejado de ser una opción potencial de tratamiento para convertirse en una tecnología eficiente para remover, transformar o degradar metales pesados, metales radioactivos, compuestos orgánicos y compuestos derivados del petróleo. Y le tenemos más detalles sobre este método de descontaminación que no requiere de productos químicos. No se pierda. Bien, jóvenes estudiantes, hemos visto un video muy importante para poder entender todo este tema principal, y vamos a permitir la entrada de todos nuestros estudiantes. Bienvenido al área de ciencia y tecnología. Hemos estado observando un video muy importante, y quienes deseen participar, invitamos, ¿no?, a que nos digan de qué trató el video, ¿ya? El video muy importante en donde han sacado un reportaje
y si hubiese alguna participación. Miren, el tema es importante ya que estamos viendo ahorita sobre la fitorremediación, ¿no es cierto? Diseñamos, implementamos una solución tecnológica para la descontaminación del suelo. Bien, entonces estamos viendo, esta es una posibilidad para el agua, las plantas que podemos utilizar y evidentemente también podemos seguir investigando qué plantas podemos usar para descontaminar inclusive el suelo, ¿sí? Acá hay un segundo video, lo voy a dejar dentro de este documento PDF, al final, documento resumen, para que también ustedes lo puedan ver en la comodidad de sus casitas. Y ahora entramos de lleno al tema, diseñamos e implementamos una solución tecnológica para la descontaminación del suelo. Determinamos una alternativa de solución tecnológica. María vive en una comunidad de la selva. Hace unos meses el municipio ordenó reubicar un paradero de mototaxistas que venía funcionando hace varios años en un área comunal. María observó con preocupación el estado en que se lo habían dejado. Tenía restos de combustible y aceite por todas partes. Entonces decidió movilizar a la vecindad para montar en ese terreno un biohuerto. Todos trabajaron arduamente para preparar el terreno, empezaron la siembra y cuidar el cultivo. Al cabo de unos meses, María observó que los vegetales no crecían con el mismo vigor que los vegetales de las huertas cercanas. Ella notó que las plantas demoraban más en crecer y producían frutos más pequeños y de menor calidad. Reflexionamos. ¿Qué estará afectando al biohuerto comunitario? A ver, jóvenes, ¿qué estará afectando al biohuerto comunitario? Bien, bienvenido al área de ciencia y tecnología y estamos aquí viendo un tema en donde María pues ha agarrado un terreno contaminado y ha sembrado pues algunas plantas y no le han salido bien, al contrario, demoraban más en crecer y producían frutos más pequeños y de menor calidad. La pregunta de reflexión es: ¿qué estará afectando al biohuerto comunitario donde ha trabajado María? ¿Qué dicen, jóvenes? ¿Qué estará afectando al biohuerto comunitario? Ya, esa pregunta importante es necesario que la contesten. Es parte de la tarea, ¿no? En la primera reflexión, ¿qué estará afectando al biohuerto comunitario? Una vez que hemos dado lectura. Y la siguiente pregunta será: ¿cuál es el problema que has identificado en el suelo de la comunidad de María? ¿Ya? ¿Cuál es el problema que se ha identificado? Dando lectura a esto, ¿no? Esta pequeña lectura, respondemos, ¿ya? Pueden participar si gustan para dar ya solución a estas preguntas, ¿ya? Y aquí también a estas interrogantes. Y la siguiente dice: ¿tú y tu familia han observado una situación similar a la que se presenta en la comunidad de María? ¿Has observado, no solo tú, ¿no? y tu familia, algo similar, ¿no?, a la que presentamos en la comunidad de María? ¿O no has presenciado algo similar donde se esté contaminando? ¿Ya? Entonces esto vas a anotar las respuestas en tu cuaderno. Y para buscar la solución al problema encontrado, también te invito a leer el texto Contaminación del suelo, una oportunidad para algunas especies vegetales, que se encuentra en la sección Recursos para mi aprendizaje. Entonces, las preguntas es: ¿cuál podría ser la solución tecnológica que plantees al problema identificado? ¿Ya? ¿En tu comunidad existe alguna solución que se parezca? ¿Es una práctica de tu localidad o región? ¿Ya? Esas preguntas también es necesario contestarlas después de dar lectura a esto, ¿ya? Entonces vamos a dar lectura a la contaminación del suelo, una oportunidad para algunas especies vegetales. Muchas actividades humanas impactan en los suelos contaminándolos. Se considera que un suelo está contaminado cuando
la cantidad de alguno de sus componentes se encuentra en una concentración que resulta nociva para el funcionamiento del suelo y los seres vivos que se encuentren en este. Generalmente los elementos tóxicos como los metales pesados se encuentran en bajas concentraciones en el medio ambiente. La cantidad de metales pesados presentan un riesgo, ya que por lixiviación o desplazamiento es posible que estos lleguen hasta los cuerpos de agua y se incorporen a la cadena alimenticia si se dan niveles altos de biodisponibilidad como tanto los elementos metálicos esenciales, cobre, zinc, manganeso, hierro, níquel, molibdeno, como los no esenciales, cadmio, plomo, mercurio, cromo. Pueden resultar una amenaza para la salud y la vida. Esta contaminación es muy grave porque la toxicidad del suelo persiste por mucho tiempo. En la actualidad se estudian estrategias que incluyen a las plantas para purificar suelos, sedimentos y agua, contaminados por sustancias tóxicas como hidrocarburos, metales pesados y no metales, metales radioactivos, compuestos orgánicos y compuestos derivados del petróleo. Existe una gran variedad de plantas capaces de colonizar suelos degradados por la minería, si tienen el tiempo necesario. Estas son llamadas plantas metalófitas y gracias a estas características especiales de tolerar metales, se considera que pueden ser usadas en tecnologías innovadoras y ecológicas para restaurar los suelos contaminados con metales, tal como la fitorremediación. ¿Qué es la fitorremediación? ¿Ya? La fitorremediación consiste en el uso de plantas para remediar in situ suelos, sedimentos, agua y aire contaminados por desechos orgánicos, nutrientes o metales pesados, eliminando los contaminantes del ambiente o haciéndolos inocuos. Las técnicas de fitorremediación se pueden aplicar tanto a contaminantes orgánicos como inorgánicos, presentes en sustratos sólidos o líquidos. Entre estas técnicas se distinguen las siguientes. Fitoextracción. Las plantas acumulan grandes cantidades de elementos tóxicos inorgánicos en la biomasa. Estos son retirados del suelo mediante absorción y concentración en las partes cosechables. Cuando el metal fitoextraído puede ser recuperado de la biomasa y se obtiene un beneficio económico, se denomina fitominería. 2. Fitoestabilización. Las plantas reducen la biodisponibilidad de los contaminantes en el entorno, con lo cual mejoran las propiedades físicas y químicas del medio. Usando distintos mecanismos, la planta es capaz de inmovilizar los contaminantes del suelo o el agua por medio de la absorción y la acumulación de sustancias en las raíces y así evita que lleguen a las cadenas tróficas. Fitoinmovilización. Las raíces de las plantas liberan ciertos compuestos exudados al suelo de su entorno, rizósfera, estimulando la supervivencia, el crecimiento y la actividad de los microorganismos de la rizósfera, que degradan los contaminantes orgánicos. Fitovolatilización consiste en la absorción, metabolismo y transpiración de los contaminantes a través de la planta. Algunas plantas captan contaminantes y los liberan a la atmósfera a través de la transpiración de una forma menos tóxica. Esta técnica se aplica generalmente para descontaminar las aguas subterráneas. Fitodegradación. Las plantas y microorganismos se asocian para degradar contaminantes orgánicos, transformándolos en productos inofensivos, o los mineralizan para convertirlos en anhídrido carbónico y agua. Los contaminantes son metabolizados en moléculas más simples dentro de los tejidos vegetales y al mismo tiempo las plantas van generando enzimas
las cuales descomponen estos contaminantes, haciéndolos productos utilizables para las plantas. Y 6, rizofiltración. Las plantas absorben los metales pesados contaminantes del medio hídrico a través de la raíz. Se introducen plantas en el sistema radicular bien desarrollado en el agua contaminada con metales, en donde la raíz se los absorbe y acumula. Y a medida que las raíces se van saturando, las plantas se cosechan y se disponen para su uso final. Bien, jóvenes, estos son los términos necesarios que ustedes tienen que saber. Tienen que, si es posible, memorizar estas partecitas y saber de qué se trata la fitoextracción, fitoestabilización, fitoinmovilización, fitovolatilización, fitodegradación y rizofiltración. Entonces, se considera que una planta ideal para la fitorremediación debe ser de crecimiento rápido, tener alta biomasa, poseer raíces profundas, ser fácil de cosechar y debe tolerar y acumular una variedad de metales pesados en sus partes aéreas y cosechables. Estas características son difíciles de encontrar de manera conjunta en una sola especie. Diversos estudios señalan a varias especies vegetales como fitorremediadoras. Veamos algunos ejemplos en el siguiente cuadro. Bien, aquí tenemos el nombre científico y el nombre común. Ya, miren, el nombre común, hierba mora. Entonces acá tenemos el nombre científico, el Solanum nitidum. ¿Ya? El Brassica rapa, más conocido como nabo, también una planta que se puede usar en la fitorremediación. ¿Ya? La Fuertesimalva echinata, malva. El Urticans urens, la ortiga. El Lupinus ballianus, chocho. El Sea maíz, más conocido como maíz. También tenemos el Helianthus anus, el girasol, el Lycopersicum sp, tomate, y el Pelargonium sp, más conocido como geranio. Estas plantitas son muy importantes que podemos estudiar y ver de qué manera también ayudan, pero ya sabemos que son fitorremediadoras y lo que le falta que ustedes practiquen es cómo así lo hacen, sus características, ¿no es cierto? Y en qué tiempo, en fin, todo lo necesario. Bien, si estás pensando en el uso de plantas como alternativa de solución para descontaminar el suelo, ten en cuenta las siguientes preguntas para que determine las características o requerimientos de tu solución tecnológica. ¿Qué zona de tu comunidad podrías considerar que debe ser descontaminada? Esta pregunta es importante, parte de tu tarea, ¿ya? Indica, describe qué zona de tu comunidad puedes considerar que debe ser descontaminada. Otra pregunta, ¿qué características debe tener esa planta? Escoge una planta de estas, joven, ¿ya? Una de esas plantas, pero que tengan las características necesarias para descontaminar ese lugar. ¿Ya? ¿Tu familia conoce alguna planta que tenga esa capacidad de descontaminar el suelo también? Si tienes conocimiento de otra planta mucho mejor de la que te hemos mencionado, muy bien, a buena hora. ¿Y qué ventajas tiene esa planta sobre las otras? ¿Y qué planta de tu entorno podrías utilizar, joven? De tal manera que estas preguntas quede bien contestada, es parte de tu tarea, ¿ya? Esa es la que vas a enviar y anota estas respuestas en tu cuaderno y estas preguntas es la que deseo ver, ¿ya? Cómo lo estás contestando y qué plantas estás, pues, viendo para descontaminar. Bien, entramos a la fase de diseñamos la alternativa de solución tecnológica. ¿Ya? Leamos el siguiente ejemplo que te servirá como referencia para obtener tu solución tecnológica.
Uso de plantas de maíz para remediar el suelo contaminado. Comparamos un cultivo de plantas de leguminosa, frijol, arveja o lenteja, que crece en un suelo contaminado acompañado de plantas de maíz. Ya, el maíz va a ser la planta remediadora. Ya, el frijol, arveja, lenteja va a ser el otro cultivo, la leguminosa, en un suelo contaminado, de tal manera que tienen que hacer una sinergia y puedan crecer juntas, ¿ya? Entonces acá tienes un cultivo acompañado y en el otro vas a tener un cultivo sin acompañar, ¿no? Solamente leguminosa nada más, ¿ya? Entonces miren, primera macetita, cultivo de leguminosa y planta remediadora. Cultivo de leguminosa nada más, ¿ya? O sea, la remediadora va a ser el maíz aquí, ¿no es cierto? Un macetero grande, ¿ya? Y acá las macetas van a tener tierra, o sea, el suelo va a ser de tierra contaminada, vas a buscarte ese suelo contaminado, lo vas a poner aquí, y ese mismo suelo también lo vas a poner en esta otra maceta, ¿no es cierto? Todos tienen que tener la misma cantidad, en fin, solo que aquí va a crecer tu planta leguminosa, puede ser frijol, arveja o lenteja, acompañado de maíz. En cambio aquí solamente la leguminosa, o sea, frijol, arveja o lenteja, una de ellas, ¿no? Listo. Y de esa manera vas a probar a ver cuál de ellas es la mejor, ¿ya? Entonces recuerda que esto es solo un modelo para darte una idea pero tú puedes innovar y plantear tu propio diseño también. Puedes mejorar este diseño, ¿ya? Para ello ten en cuenta las siguientes preguntas orientadoras. ¿Qué cultivo podrías emplear? ¿Cómo debe ser su crecimiento? ¿Cómo obtendrías el suelo contaminado? ¿Cómo lo obtendrás, no? ¿Cuál será el tamaño de tu maceta? ¿Cuántas plantas fitorremediadoras colocarás en ella? ¿Qué distancia debe haber entre planta y planta? Asimismo, si en tu familia alguien sabe cómo remediar los suelos, toma nota de sus prácticas y elige qué tomar en cuenta a la hora de diseñar tu modelo de alternativa de solución tecnológica. Eso es lo que vamos a calificar. ¿Sí? Bien, entonces tomemos en cuenta que en la actividad de matemática pusiste a germinar plantas que utilizarás en tu alternativa de solución. Probablemente tú y tu familia han identificado alguna zona de tu localidad con contaminación del suelo. Podrías recolectar suelo de ese lugar. Otra opción es preparar el suelo añadiéndole algún contaminante. Un elemento en exceso puede convertirse en un contaminante. Podrías añadir limaduras de hierro para incrementar la concentración de este elemento en el suelo, por ejemplo. Entonces, a partir de las respuestas, describe la secuencia de los pasos que vas a realizar para obtener la solución tecnológica. Tomemos en cuenta materiales y herramientas a utilizar. Considera los que están a tu alcance. Considera las medidas de seguridad, un cronograma y las maneras de probar tu modelo de la solución tecnológica. ¿Ya? Todo esto es parte de tu tarea para que puedas enviar. Aquí tenemos un cronograma, por ejemplo. Esto lo puedes usar. Tenemos las acciones, semana 1, semana 2 y semana 3. Germinación de las semillas en el cono de maceta elaborado en el área de matemáticas. Semana 1, adquisición de implementos necesarios, maceta, suelo y otros. Semana 1 también, preparación de maceteros. Trasplante de las semillas germinadas a los maceteros que corresponda. Riego periódico de los maceteros y cuidado de las plantas, ¿no? Hasta la semana 3. Observación del crecimiento de las plantas hasta la semana 3. Otras actividades que consideres necesaria también lo puedes poner aquí y también
hacer el seguimiento, semana 1, semana 2 y semana 3. Bien, implementamos la alternativa de solución tecnológica. Para comenzar a implementar tu solución tecnológica es importante tener a la mano el cronograma de acciones de tu alternativa de solución tecnológica, el diseño de tu modelo de la solución tecnológica, dibújalo por favor y los pasos a seguir, y aquí repite el dibujo que la representa, los materiales que hayas previsto, tu cuaderno y o tableta para hacer las anotaciones. Acá proponemos un ejemplo para implementar tu solución tecnológica. Este es un ejemplo. Comienza por preparar 2 macetas con el suelo contaminado que hayas escogido. Ambas macetas deben tener igual nivel de contaminante. En la actividad de matemática pusiste a germinar varias semillas, maíz y una leguminosa como el frijol o la arveja o la lenteja, una de ellas. Y ahora es el momento de trasplantarlas. Coloca plántulas de maíz y de legumbres en una maceta. En la segunda maceta coloca plántulas de legumbres nada más. Los resultados de las observaciones que realizarás se emplearán en la siguiente actividad. Bien, jóvenes, entonces es el momento ahora sí de autoevaluarnos y a partir de nuestros avances, logros y dificultades, colocar una X de acuerdo con lo que consideres y luego escribir las acciones que tomarás para mejorar tu aprendizaje. Bien, es importante que realices este diseño, es una nota en la competencia diseña, ¿ya? Y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno. Evidentemente no lo podemos hacer a lo grande, pero es necesario saber los conceptos, los conocimientos básicos y necesarios para que ustedes puedan proponer inclusive a su comunidad de cómo podemos descontaminar ciertos lugares. Bien, pero lo más importante en la presente clase es estos criterios de evaluación. Describiste el problema y sus causas. Propuse una alternativa de solución tecnológica en base a los conocimientos científicos o prácticas locales, dando a conocer sus requerimientos, recursos disponibles, los beneficios directos e indirectos. Considerar una X si es esta casilla, lo logré, estoy en proceso de lograrlo o qué puedo hacer para mejorar mis aprendizajes. Representé una solución tecnológica en un dibujo, describí las etapas para su construcción e incluí los instrumentos seleccionados, así como las herramientas y materiales, teniendo en cuenta su impacto ambiental y las medidas de seguridad. Propuse hacer pruebas considerando su eficiencia y confiabilidad. Ejecuté el procedimiento verificando el funcionamiento de la solución tecnológica. Detecté errores y realicé ajustes durante su construcción. Realicé las pruebas de verificación considerando el requerimiento y fundamenté propuestas de mejora para incrementar su eficiencia y reducir el impacto ambiental en su uso, y expliqué los resultados con el uso de los conocimientos científicos o prácticas locales. Bien, jóvenes, estas preguntas es tu autoevaluación. Tienes que hacerte estos criterios, ver tú mismo y en esta parte pues considerar en qué punto estás. Bien, veamos la siguiente actividad. Una vez que hemos concluido esta actividad con el diseño e implementación de tu solución tecnológica en la remediación de los suelos, en la siguiente actividad construirás explicaciones sobre cómo las plantas descontaminan los suelos. Ya vamos a explicar, pero es importante que realices esta práctica, ya está descrito en esta parte final, ya que debes preparar 2 macetas, ya, pero tienes que usar suelo contaminado para que mires y observes cómo es el crecimiento de las plantas, ¿cierto? Debes mejorar el modelo que te estamos dando. Posiblemente hay estudiantes, a medida de sugerencia, que pueden poner suelo contaminado y en una puede ser la planta control, donde el suelo no esté contaminado, por ejemplo, ¿no? Entonces,
a ver si hay diferencias o no, también podría ser. Eso es ya para mejorar el modelo, ¿no es cierto? Sí, entonces ahí vas a poder observar, le vas a dar los mismos tratamientos, ¿no? De riego y todo, de tal manera que vas a observar en dónde las plantas crecen mejor, peor, y sacar tus hipótesis, ¿no? Necesarias. Y lo más importante, mostrar, ¿no es cierto? Estos datos, el cronograma y los materiales, las fotos respectivas, ¿no? De lo que has plantado y responder las preguntas, ¿no? Nada más, esa es la tarea, así de fácil está la tarea. Responder las preguntas, lo puedo hacer. Poner mis plantitas y dibujar mi diseño, por ejemplo, también mando una foto y lo puedo mejorar este diseño, inclusive aumentando plantas sin contaminante para que sea la planta control, por ejemplo, ¿no? Podría ser, esa es una propuesta que te hago y puedes usar, puedes hacer una lista de tus materiales, tus medidas de seguridad, tu cronograma, que aquí hay un modelito, ¿no? Lo puedes mejorar y haces la manera de probar esta solución tecnológica. ¿Qué te parece, joven? Bien fácil la tarea, importante porque estamos calificando esta competencia. ¿Ya? De tu labor de esta presente clase vas a poder tener nota en esta competencia y espero que todos lo puedan realizar. Bien, jóvenes, si hubiese alguna consulta, alguna duda, el día de hoy hemos hecho este tema muy importante, diseñamos e implementamos una solución tecnológica para la descontaminación del suelo. Como ustedes pueden apreciar en esta foto, acá hay agua contaminada y de alguna manera están tratando de usar las plantas y miren, acá está bien contaminada, pasa a este lado ya algo menos contaminado y acá ya totalmente casi libre de contaminación, donde las plantitas han tratado de llevarse esos contaminantes a sus raíces y a su biomasa y eso ya se cosecha y evidentemente no es para consumo, ¿no? Pero ya la masa de agua queda casi limpia, por ejemplo, ¿no? De ahí solamente llevaría o faltaría llevar a una cascada en donde se oxigene el agua. Bien, hemos visto también este otro modelo, miren, de maceta que ustedes pueden poner. Es una maceta larga y aquí están poniendo las plantitas necesarias y de tal manera que entre el agua sucia contaminada, acá hay una pequeña trampita y de más alto todavía el agua puede salir, pero un poquito más limpio, ¿no? Ese es el ejemplo, por ejemplo. Hemos visto la situación significativa y hemos explicado, ¿no? Acá, bajo varias pozas de sedimentación y de uso de plantas fitorremediadoras, como por ejemplo la totora, la sagitaria, la lagunilla, en donde podemos obtener tal vez un agua limpia, pero en este caso nos interesa también saber de cómo remediar los suelos. Pero ya tenemos todos estos conocimientos, ¿no? Junco, sagitaria, cola de zorro, lagunilla, el jacinto de agua, muy importante para las lagunas, ¿no? Hemos visto el video respectivo y también invito a que puedan ya ustedes observar en la tranquilidad de sus casas el segundo video y como también investigar porque existe mucho al respecto. Y de frente nos hemos ido al tema de diseñamos e implementamos una solución tecnológica para la descontaminación del suelo. Muy importante, qué plantas es posible usar. Hemos visto también los términos de fitoextracción, fitoestabilización, fitoinmovilización, fitovolatilización, fitodegradación y rizofiltración. Y algunas plantas, nombre científico y el nombre común de cómo los conocemos, son plantas muy importantes para descontaminar. Y también hemos dado a conocer un ejemplo de qué es lo que tienes que hacer. Plantar tus plantitas, toma foto, lo envías, ¿ya? También puedes dibujar tu diseño, eso también toma foto y lo envías, tu diseño es en dibujo, pero esto de plantado en macetas, eso también se tiene que hacer, usando en este caso tierra contaminada, ¿no es cierto? En el diseño también vas a poner tierra contaminada, vas a indicar, ¿no es cierto?
responder las preguntas que vienen acá y considerar una tablita de materiales a utilizar, tus medidas de seguridad, una tablita de cronograma y también tu manera de probar tu solución tecnológica, cómo pruebas si funciona o no funciona. Un ejemplo de tu cronograma, que es lo que te está pidiendo aquí, y también acá tenemos el cronograma, en fin, los materiales y todo anotado en cuaderno. Eso es todo, jóvenes, está fácil. Y finalmente no te olvides realizar tu autoevaluación. Bien, jóvenes, ya no habiendo ninguna pregunta, estoy seguro que todos han comprendido bien. La verdad, agradezco mucho su atención al presente y ahora sí pasamos a la segunda fase de nuestra clase. Gracias.